Hoy vamos a estar platicando acerca de los límites planetarios como una de las herramientas de la economía circular. Bueno, estos límites planetarios, ¿qué son? ¿Cómo surgieron? ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son los servicios o cuáles son los procesos que más consumen energía, los que más consumen agua, los que más agotan los recursos naturales? Me gustaría abrir esta plática con esas preguntas porque muy pocas veces nos hacemos esa reflexión y muchas veces pensamos que los servicios o que los procesos que más recursos consumen son los industrializados. Pero les dejo esa pregunta como tarea y si alguien se anima a responderla al final de esta plática, estamos totalmente abiertos a poder platicar un poquito más sobre ellos. ¿Pero en qué consisten estos límites planetarios? Bueno, en 2009, un grupo de investigadores y científicos se hicieron estas mismas preguntas. Entonces llega este hombre llamado Johan Rockström del Centro de Investigación de Estocolmo y proponen una serie de 9 límites planetarios para decir, estos son los límites que son esenciales para tener una vida sana, una vida digna del ser humano en el planeta y que el planeta todavía pueda seguirse regenerando. Como lo habíamos platicado anteriormente en la economía circular, uno de sus propósitos es ser regenerativa y restaurativa. Entonces estos límites planetarios nos ayudan como esa herramienta y se relacionan directamente con la economía circular para poder tener esos procesos regenerativos y restaurativos. Y bien, lo dividen en 3 diferentes categorías. Las 3 grandes, que se refiere a sistemas biológicos y todos los recursos que sostienen la vida en la Tierra. Las 4 biosferas, que son sistemas biológicos y todos los recursos que sostienen la vida en la Tierra, pero que son básicamente esenciales para mantener esa vida plena y para que nosotros nos podamos, para que los recursos puedan volverse regenerativos, para que se puedan seguir manteniendo para las futuras generaciones, y va directamente ligado con la sostenibilidad. Y finalmente están las 2 creaciones, que son como esos 2 extraterrestres que llegan o que son creados más bien por nosotros y que no son propiamente producidos por la misma Tierra, ¿no? Sino que nosotros las creamos. Y también si lo relacionamos con el diagrama de mariposa, como lo vimos en las sesiones anteriores, pues es toda esa ala técnica, el ala azul, a la que nosotros comenzamos a hacer uso de nuestras propias creaciones. Son los recursos que nosotros extraemos de la Tierra, los transformamos en nuevos productos y los pasan por esos ciclos técnicos hasta que llegan a un punto en donde se tienen que o reciclar o definitivamente se convierten en un residuo. En 2009 se sacaron esos 9 límites planetarios que son los que vemos en pantalla. Se los vamos a resumir rápidamente. En rojito están las 3 grandes, que es el cambio climático, la integridad de la biosfera y los flujos biogeoquímicos. En verdecito, las 4 biosferas, el agotamiento de la capa de ozono estratosférico, cambios en el sistema terrestre, cambios en el sistema dulce y la acidificación del océano. Y finalmente esos 2 extraños, que son las creaciones, son las nuevas entidades y las cargas atmosféricas de aerosoles. Pero aquí hablemos un poquito sobre qué son los flujos biogeoquímicos, porque se escucha muy impactante, ¿no? Este límite. Pero básicamente son las proporciones de fósforo y nitrógeno que se encuentran en la Tierra y que terminan liberándose de alguna forma hacia las aguas dulces, aguas potables, y convierte estos elementos químicos hacia la acidificación del océano. Ahora aquí hago el énfasis de cómo se veían estos límites planetarios en 2009, también para explicarles un poquito. Cada límite planetario tiene su cuantificación. En verde
Si se dan cuenta, varios de los límites planetarios todavía se encuentran en esa zona segura que no debe rebasar la parte del círculo que representa al mundo. Algunos ya se encuentran en la parte naranja hacia el rojo. Cuando nosotros rebasamos ese límite que pues, está delimitado por nuestro mundo, entonces ya no nos encontramos en una zona segura para poder seguir con esa vida digna y para que esos recursos que están dentro del límite puedan regenerarse y puedan seguirse restaurando. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Vamos a hablar sobre las tres grandes: el cambio climático, la integridad de la biosfera y los procesos de flujos biogeoquímicos. El cambio climático va directamente relacionado con los aumentos de gases de efecto invernadero. Todos los gases que son dióxido de carbono y sobre todo el metano son los dos principales gases que se han liberado constantemente a lo largo del tiempo y que han causado pues todo este cambio tan intenso, ¿no? Y ahora lo comenzamos a vivir de una forma muy, muy fuerte. Tenemos temperaturas extremas, patrones climáticos alterados, huracanes fuera de la temporada o una creación de huracanes que antes no habíamos visto. No sé si por ahí han visto las noticias. Muchos huracanes se han comenzado a originar. Uno de los presentadores climáticos o expertos en el clima en Estados Unidos hacía el énfasis de cómo este es el primer año en donde una serie de huracanes ha llegado uno tras otro y todavía se pronostican 5 huracanes más. No sabemos si va a llegar aquí a tierra o si solamente se va a quedar como una tormenta tropical, pero sí es un patrón climático alterado que nunca antes había visto de una forma tan fuerte, ¿no? Y luego vemos la integridad de la biosfera. Perdón. Toda esa integridad de la biosfera quizás no la vemos de una forma tan directa, no la conocemos de una forma no la vivimos de una forma así de la mano, pero lo vemos diariamente, ¿no? Todas esas especies que se han ido perdiendo y cómo pues van a dejar de existir en algún momento. Hemos tratado de protegerlo nosotros como seres humanos, hemos intentado proteger a varias de las especies que ya se encuentran en peligro de extinción, pero que por los mismos patrones climáticos alterados, su ecosistema se pierde y también se les dificulta mantener su estilo de vida como ellos ya tenían ese estatus, ¿no? Y finalmente los procesos de flujo biogeoquímico no son todos esos fertilizantes químicos que se utilizan para el crecimiento de plantas, para los cultivos, para todo el sector agrícola. Cuando se manejan de una forma inadecuada, cuando nosotros abusamos de esos fertilizantes, lo que hacemos sí es incrementar el crecimiento de nuestro cultivo, pero cuando se abusa, podemos dañarlo y también lo que perjudica sobre todo es en la tierra, cómo se alimenta la tierra de estos fertilizantes que son ricos en nitrógeno, pues terminan acidificando a veces a la tierra o enviando esos residuos o esos cantidad de nitrógeno residual con el riego de agua va a ir penetrando y penetrando en la tierra hasta llegar a los acuíferos, mantos acuíferos y de alguna forma van a llegar a las corrientes de aguas dulces y finalmente van a llegar a los océanos provocando una acidificación del agua. Ahora veamos las 4 grandes, las vamos a dividir porque son un poquito extensas. Los cambios en el agua dulce y la acidificación del océano. En los cambios del agua dulce está el agua continental, que es la verde y el azul. Una que es la que nos dice toda la fracción de agua que nosotros consumimos. El agua verde, la que nosotros utilizamos, o aguas potables, si así lo quieren ver, que vienen también en ríos, que están en lagunas y que poco a poco se han ido secando.
mientras que el agua azul es toda la que se contiene en el océano y que se ha ido contaminando, se ha ido acidificando y va de la mano con la acidificación de los océanos. Cuando llega esas cantidades de nitrógeno residual al océano, comienza a haber un cambio dentro del agua. Pero no solamente el nitrógeno es lo que nos afecta en la acidificación del océano, sobre todo es el dióxido de carbono el que hace esa interacción con el agua del océano y con ese calor generado en el ambiente que hace una interacción entre el agua y el dióxido que se encuentra en el medio y se hacen esos intercambios, liberando una mayor cantidad de residuos o de contaminantes hacia la atmósfera y perjudicando todavía más hacia el cambio climático. Como se dan cuenta, todos estos límites planetarios pues van ligados uno con el otro. Por eso se consideran que son los esenciales para la vida. Esto, aparte de la acidificación del océano, también nos da una extinción masiva de la flora y fauna que se encuentran dentro de esos ecosistemas marinos. Muchos arrecifes de corales ya no se han podido seguir reproduciendo y se encuentra totalmente calcificado por esta acidificación. Eso quiere decir que pues estos arrecifes de coral pues ya están muertos, no van a volver a crecer y toda la fauna que vivía en esos arrecifes pues terminan sin un hogar en donde vivir. Por lo tanto tienen que ir a otro lugar o bien terminan muriendo cuando se encuentra o cuando están incapaces de encontrar un nuevo arrecife de coral. También está esa parte de los cambios en el sistema terrestre. Es un fenómeno muy parecido al que nosotros vemos con la acidificación de los océanos. Cuando existe una contaminación en esta parte del sistema terrestre, del lado izquierdo pueden ver los diagramas de cómo se encontraba nuestra atmósfera en 1997 y cómo se encuentra hasta el año pasado. Si se dan cuenta, en la capa superior que está en azulito todavía alcanza a recubrir casi en su totalidad a todo el mundo, pero en la parte inferior ya ese boquete se ha ido haciendo más grande y más grande y más grande a tal grado que ya casi toda esa parte de hielo está expuesta a la entrada de rayos ultravioleta y pues obviamente comienza esa descongelación de los glaciares más aceleradamente. También se han detectado mayor incremento en los casos de cáncer en la piel y también pues existe unos pasos o existen esos cambios que dicen a nivel internacional los países. Bueno, yo ya vi que existe ese incremento de casos de cáncer en la piel, que ya existen ese incremento de enfermedades respiratorias a causa de esa liberación de gases de efecto invernadero, porque la capa de ozono se ha ido destruyendo. Pero ¿qué podemos hacer? Ellos se unieron y comenzaron a hacer estos protocolos o esta serie de planes estratégicos para poder hacer la eliminación y la reducción de ciertas sustancias que puedan reducir la destrucción de la capa de ozono. Para ello, el primer punto fue el Protocolo de Montreal, que lo que tal cual es la eliminación y la reducción de ciertas sustancias, sobre todo muy puntualmente las que son los aerosoles que tienen los hidrofluorocarbonos que se liberan a la capa de ozono directamente y se pegan y comienzan a comérsela. Ligado a esto pues está la reducción de la capa de ozono y uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se habían visto anteriormente, que se ligan directamente a estos límites planetarios, es el objetivo número 2, que es el hambre cero. Pero ¿por qué se liga a esto, no? Pues porque si hay cambios en el sistema terrestre y comienza a haber desabasto de agua, comienza a existir ese cambio climático, la reducción de la capa de ozono, afecta directamente a los sistemas de cultivo. Comienza a tener sequías, ya el agua verde no es suficiente para que se comience a absorber por las mismas plantas o cultivos que existen en la tierra. Ese es un punto importante que había olvidado mencionarles, pero en el agua verde
también se considera todo el punto de rocío, toda el agua que pueden absorber los cultivos o plantitas del medio ambiente y subterráneamente. Entonces, cuando comienza a existir ese desabasto, esa sequía, afecta directamente al sistema terrestre y pues va ligado totalmente al objetivo de hambre cero y bueno, algunos otros objetivos, pero sobre todo a este punto del hambre cero, que es uno de los principales objetivos que existen. Y finalmente vamos a ver nuestras dos nuevas entidades o esos dos extraterrestres que realmente no deberían existir, pero que nosotros hemos creado, que son las nuevas entidades. ¿A qué se refiere estas nuevas entidades? Son todas esas cosas que han sido creadas por nosotros. Y ahí entran los textiles, los metales que han sido transformados como todos los utensilios para alimento. También entran los plásticos y aquí es en donde nosotros hacemos esa énfasis como nueva entidad en el plástico. Sí, el plástico ha sido un gran factor para la contaminación en el medio ambiente, pero también es uno de las herramientas muy necesarias para el ser humano. Lo importante del plástico es cómo nosotros lo utilizamos y cómo nosotros le vamos a dar ese ciclo de vida o ese fin de vida para que no sea agresivo con el medio en el que nosotros nos relacionamos. Es importante también mencionar que el peligro de estas nuevas entidades es porque existe una liberación de sustancias químicas que son muy difíciles de descomponer en la naturaleza. Hay un ejemplo muy notable, pues es los metales, ¿no? Los metales es un recurso que existe en la naturaleza, pues propiamente, no es una creación como tal del ser humano. Sin embargo, el ser humano los ha extraído y después ha hecho sus aleaciones que pueden dañar a la naturaleza posteriormente al uso, pero que también podrían ser de gran utilidad para nosotros si los podemos llegar a reciclar y encontrar esos procesos de la forma más adecuada para poderlos volver a utilizar, como la minería urbana de la que platicábamos en algún momento, ¿no? De cómo extraemos los metales que pueden ser funcionales de algunos elementos o de algunos productos electrónicos como los celulares o de varios electrodomésticos de nuestro uso diario. Lo mismo pasa con los plásticos. Hay plásticos que podemos poder reciclar, que se pueden mantener en ese ciclo de vida varios ciclos, como en el ala de mariposa, que podemos reparar quizás, que podemos intercambiar con otros proveedores o con otros consumidores para que se les pueda dar un nuevo ciclo de vida. Y ahora entran también en auge esos plásticos compostables, que son más directamente útiles para todo lo que es de un solo uso, plato, cuchara, vaso, y que tienen esa versatilidad o esa capacidad de poderse descomponer en un medio ambiente sin ser agresivo, pero igual con sus reglas, ¿no? Que lo puedas igual partir o que lo tires directamente con la basura de la fracción orgánica y esa fracción orgánica se mantenga intacta y no se revuelva con la inorgánica, y que se pueda realizar esa composta y nosotros podamos realmente verificar que el plástico se ha ido descomponiendo. El otro punto de las nuevas entidades es la carga de los aerosoles atmosféricos. Todos esos aerosoles que son muy agresivos para la capa de ozono y para lo cual el protocolo de Montreal se creó, es para eliminar todas esas sustancias que tienen los aerosoles y que son sumamente contaminantes y dañinas para la capa de ozono. Este es un resumen rápido de de qué hablan cada límite planetario. Y vamos a ver cómo estamos ahora en el 2023. Si recuerdan cómo estábamos en el 2009, todavía estábamos en muchos de los límites dentro de nuestro mundo, ¿no? Dentro de esa delimitación que decía que es una zona segura, un espacio seguro para seguir viviendo. Ahora, como vemos, la mayoría están en naranja hacia el rojo.
En el 2009 los procesos biogeoquímicos solamente se encontraba en rojo la parte del nitrógeno y ahora el fósforo, perdón, también ya se encuentra en esa parte naranja hacia el rojo. Ya también existe una gran pérdida de la biodiversidad. Los cambios en el uso del suelo se han visto sumamente dañados por todos esos procesos biogeoquímicos. Se ha perjudicado mucho a la ganadería y a la agricultura, y bueno, la extracción de agua frescas también se ha incrementado mucho. Ahora se ha escuchado bastante sobre el desabasto de agua potable en muchas de las comunidades, y sobre todo en la parte de cómo ha ido creciendo el agotamiento de la capa de ozono por esas nuevas entidades y por toda la carga de aerosoles, ha ido incrementándose cuando antes se encontraba en esa fracción gris. ¿Qué sería lo ideal para estos dos límites planetarios? Que no crecieran, que se mantuviera dentro de la delimitación en esa etapa gris, que no llegara ni siquiera al verde, pero pues ya estamos en ese punto en donde tenemos que verificar o tenemos que ver qué podemos hacer para que ya no sigan creciendo más. Uno de los propósitos es que cada país genere menor cantidad de gases de efecto invernadero. Y lo ideal es que cada año no aumente la temperatura a más de 1 grado. Sin embargo, se ha visto que sí ha llegado a incrementar. También, por otra parte, en el límite de acidificación de los océanos, lo que platicamos sobre los plásticos que se encuentran en el océano y que también han llegado a encontrarse dentro de la fauna marina, va directamente relacionada con las nuevas entidades. Cómo nosotros somos los usuarios del plástico, pero de alguna forma terminan llegando a los océanos y terminan perjudicando a toda esa fauna marina, ¿no? Y lo comentábamos, pues parece que para el 2050 va a haber más plásticos que peces y no logramos dimensionar toda esa afectación que realmente nosotros estamos haciendo, ¿no? Y también esas nuevas entidades se han encontrado ya también en nuestro sistema orgánico. Platicábamos que con los microplásticos que se encuentran en el cuerpo puedes hacer una tarjeta bancaria, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo estábamos en 2009, cómo fuimos creciendo en el 2015 y ahora cómo nos encontramos hasta el año pasado, en 2023. El de este año todavía no se realiza. Realmente lleva bastante tiempo poder cuantificar estos límites planetarios, del cual se hace cargo el Centro de Resiliencia de Estocolmo, pero en el 2009 solamente 3 límites habían cruzado la zona segura. Para el 2015 ya 4 límites rebasaron y se encontraban en la zona roja, naranja hacia roja, y finalmente en el 2023 llegamos a 6 límites que se cruzaron la raya, ¿no? Y ya no pueden regresar a una zona segura. Cuando nosotros lleguemos al color rojo en todos los límites planetarios, ya vamos a tener un estilo de vida muy, muy complicado, muy difícil. Desde la pérdida de la biodiversidad, las alteraciones del cambio climático van a ser mucho más agresivos de lo que estamos viviendo actualmente. El desabasto de alimento y en general agricultura y ganadería va a ser un impacto muy fuerte. Y sin embargo, lo que se va a mantener constante son las nuevas entidades. Los plásticos, los metales, textiles, aerosoles van a estar ahí y nosotros vamos a seguir haciendo uso de ello. Pero también va a llegar a un punto en donde ya no vamos a encontrar esos recursos naturales para poder crear esas nuevas entidades. ¿Cuál es el objetivo ahora y cuál es nuestro punto importante a remarcar? Es que hagamos un uso adecuado de estas nuevas entidades, que hagamos ese análisis correcto de cómo nosotros estamos extrayendo los recursos naturales para poder crear estas nuevas entidades y cómo vamos a gestionarnos en ese camino. Si veamos cómo está el cambio tan abrupto, tan violento del 2009 al 2023. Realmente es preocupante, es bastante ensordecedor cómo se hizo este cambio en tan pocos años, ¿no? Si hubiéramos hecho este ejercicio años anteriores, hubiéramos visto que
en nuestra zona segura no tendría ningún límite cruzado, pero conforme se ha ido haciendo este crecimiento industrializado, relacionado directamente con las revoluciones industriales, con el crecimiento industrial, ha ido generando una mayor contaminación, ha ido generando una mayor problemática y realmente se ven y se viven estos límites cruzados, ¿no? Se ven cómo nos ha afectado directamente a nosotros como seres humanos y cómo está actualmente nuestro medio ambiente. Y bueno, para concluir, y que no sea tan agobiante esta información, me gustaría invitarlos a que vean una serie de videos en donde platican sobre los límites planetarios y qué pasa cuando los rompemos, cómo trabaja la ciencia de nuestro planeta, y este documental lo pueden encontrar en Netflix. No es que lo esté patrocinando, pero es muy interesante. La verdad es que está es muy importante verlo, entenderlo, comprender cómo vivimos nuestro día a día, y la verdad sí recomiendo bastante que lo puedan ver. También Johan Ronström hace una plática sobre el medio ambiente y cómo nosotros nos desarrollamos. También los invito a que lo puedan ver y que lo puedan reflexionar, que sigan viendo esta serie de acciones o de actividades que nosotros como seres humanos podemos realizar para poder ayudar a nuestro medio ambiente y poder seguir viviendo de una forma tranquila, ¿no? No solo nosotros, también las futuras generaciones que vienen, y cómo van a poder sobrevivir con estos límites ya cruzados. Eso sería todo de mi parte. Les dejo esta lámina donde pueden encontrar mi correo electrónico, así como mi número de teléfono, y pueden realizar sus preguntas o algún asesoramiento. Los dejo con la sección de dudas y preguntas y respuestas. Les agradezco mucho a todos que se hayan encontrado aquí y viéndonos en esta emisión de webinar. Muchas gracias.